Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, @escuchadiario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador El día de hoy el presidente informa que iniciará un recorrido el fin de semana en Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Veracruz y finaliza en Texcoco el domingo. La intención es visitar todas las zonas marginadas del país de los pueblos originarios. Garantiza que los afores de los trabajadores serán protegidos ante cualquier crisis que pudiese presentarse y se vigilarán los rendimientos y montos de este ahorro para que cuando se encuentre el trabajador en situación de retiro, se le entregue lo que corresponde. Informa que ha habido una disminución en la producción de gas. Su producción está asociada a la producción de crudo. Durante el periodo neoliberal se intentó destruir a Pemex y a la CFE. Ahora se ha detenido la caída y hay un leve repunte en la producción de estos hidrocarburos. Señala que nunca existió un plan para la autosuficiencia, sino todo lo contrario. Se priorizó el contar con contratos de compra de gas, beneficiando a Repsol de España, a la que incluso le vendieron acciones de Pemex, y se le entregaron contratos para extraer gas de la cuenca de Burgos, y realizó muchos negocios protegidos por el gobierno de ese entonces. Incluso se le entregó un contrato para traer gas de Perú a Manzanillo, de más de 20,000 millones de dólares. Situación que no se logró por la disminución del precio del gas. Actualmente no se cuenta con el abasto suficiente de gas, a pesar de los contratos de gasoductos que derivó en su revisión y en un ahorro de 4,500 millones de dólares. Tomará mucho tiempo ser autosuficientes en gas, por lo que será necesario importar gas en estos tiempos. Salinas Pliego. Confirmará el dato exacto del adeudo de Salinas Pliego a la Hacienda Pública de créditos y litigios, y se informará sobre la cantidad exacta. Se actuará de conformidad con la ley y reitera que no hay condonación de impuestos, ya que está prohibido por la Constitución. Elecciones 2021. Se transita en consolidar la democracia en México, por lo que no tendrá injerencia alguna en las elecciones del 2021. Ni siquiera opina en relación a estos temas. Menciona que fue fundador y siente orgullo de pertenecer al movimiento de Morena. Ahora tiene licencia en ese partido y no puede ejercer sus derechos como militante porque tiene la encomienda de actuar como presidente de todos los mexicanos. Julian Assange. El presidente pide liberación de Julian Assange, fundador de Wikileaks, esto al ser cuestionado sobre el encarcelamiento de quien revelara miles de documentos, incluso de gobiernos mexicanos, en especial de Felipe Calderón. Expresa que pide que se le perdone y se deje en libertad. El presidente expresó su solidaridad y su deseo que se le deje libre, aunque posiblemente actúe en contra de normas y de sistemas políticos, pero en su momento estos cables revelados mostraron cómo funciona el sistema mundial en su naturaleza autoritaria. Son como secretos de Estado, que se conocieron gracias a su investigación. Señala que en el libro México en Wikileaks se dieron a conocer cables que hablaban de la lucha y puede probar que son ciertos. Obedece a la realidad que se vivía en ese entonces en México, de actuaciones ilegales, ilegítimas, contrarias a la democracia y a las libertades e incluso violatorias a la soberanía del entonces personaje que usurpó la presidencia en México, Felipe Calderón Hinojosa. Su liberación obedecería a una causa muy justa de los derechos humanos de todo el mundo. Impuestos locales. Si existen aumentos en los gobiernos locales es por decisión propia, porque no es verdad que desde el gobierno federal se estén recortando presupuestos. Al contrario, se han entregado ya los recursos, en ciertos casos hasta por adelantado, como en Morelia, para el pago de salarios de profesores. El problema es que los gobernadores no quieren ajustarse e implementar un gobierno austero, sin despilfarros con la compra de camionetas, con viajes al extranjero como los de Silvano Aureoles, o por gastos excesivos. Reitera que no hay reducción de la participación de cada uno de los estados de acuerdo a la ley. Hay gobiernos estatales quebrados como Nayarit y Chihuahua, pero es necesario reducir los gastos superfluos para salir adelante, que aplican una política de austeridad republicana, evitando gastos extravagantes con viajes en helicóptero y en avión. Muy bien, muchas gracias. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.